esperamos que lo que emprendemos nos salga bien, ¿verdad? Todos esperamos de que si comenzamos una carrera la podemos terminar. Tenemos la esperanza de que si salimos para llegar a la iglesia podamos llegar y podamos ser bendecidos. Tenemos la esperanza de que nuestros hijos tengan hijos y se reproduzcan y que nuestros hijos lleguen a graduarse de una carrera, a tener una familia. Tenemos esperanza acerca de muchas cosas que queremos en este mundo. Pero somos conscientes a la misma vez de que todas las cosas que están en este mundo son temporales. Entonces, si todas las cosas que nosotros experimentamos, que tenemos en el mundo, son temporales, llega un momento que esa esperanza no nos llena completamente. Se queda un vacío, se queda una incertidumbre. Encima del quebrantamiento que nos rodea, hay algo que agudiza más el problema que tenemos hoy. Y es la falta de esperanza en algo más que las cosas de este mundo. Sí podemos alcanzar muchas cosas. Podemos tener muchas riquezas. Podemos tener logros. Podemos ser personas exitosas. Y aún vivir con ansiedad, depresión. Aún vivir desesperanzado. Y cuando la esperanza se pierde, nuestra vida se derrumba. Ustedes han escuchado constantemente el dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Es una realidad. Si nosotros perdemos la esperanza, nuestro mundo se derrumba completamente. No importa cuán bien estén tus negocios. No importa cuán buenos sean tus hijos. No importa cuán bien esté tu matrimonio. Cuando la esperanza que Cristo nos da, la esperanza en el cumplimiento de sus promesas no está en nuestras vidas, entonces se produce un vacío profundo en nuestro corazón. Cuando una persona pierde la esperanza, pierde el enfoque de por qué, de cuáles son sus metas, cuál es la razón por la cual está en este mundo. Cuando una persona pierde la esperanza, se apagan los sueños, deja de soñar, deja de ver más allá de lo que sus ojos le permiten ver en el ámbito físico. Cuando una persona pierde la esperanza, se estanca porque no ve más allá. Aquellas personas que han alcanzado grandes cosas en la vida han sido personas que han tenido la capacidad de poder soñar. A veces uno se burla de estos soñadores, de la gente soñadora, porque están siempre en las nubes. Pero déjeme decirle, todo comienza con un sueño. Y eso me hace recordar a José, me hace recordar a Daniel. Hombres que soñaron, pero soñaron con las cosas de Dios. Y Dios les permitió ver esos sueños hechos realidad. Cuando una persona pierde la esperanza, deja de luchar, deja de esforzarse, tira la toalla y dice, ya no puedo más. Y la angustia entonces nos aplasta. Así de importante es la esperanza. Y como dije, no la esperanza en las cosas terrenales, sino en las promesas, en el cumplimiento de las promesas de Dios. La esperanza es indispensable porque es el combustible que necesita nuestra vida para seguir adelante. Y ese combustible lo tenemos en Cristo. Él nos ha dado palabra, Él nos ha dado promesas. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios que cumple las promesas. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que cuando dice lo que va a hacer, lo hace. Y esto es precisamente lo que Pablo quiere comunicar a los tesalonicenses. Ellos estaban preocupados. En el tiempo en el que Pablo le escribió, ellos estaban siendo perseguidos.
había preocupación, había inseguridad. Cristo había prometido que regresaría, pero todavía en ese tiempo no había regresado. Los primeros cristianos esperaban a Jesús ya, otra vez. Pero pasaban los días, las semanas, los meses, los años, y Cristo, que había prometido regresar, todavía no había regresado. El sentido de urgencia que nosotros comunicamos hoy a la iglesia de que Cristo viene era el mismo sentido de urgencia que tenían los primeros cristianos en el primer siglo. Cristo puede venir en cualquier momento. Estamos en la etapa, en el tiempo de la historia donde lo que falta es la venida de nuestro Señor. Algunos hermanos, debido a la persecución, habían sido sacrificados por causa de su fe. La persecución aumentaba la inseguridad. De hecho, en el primer siglo, la razón por la cual el evangelio se esparció por toda esa región fue precisamente por la persecución. Fue algo que los cristianos no deseaban. Era algo difícil, duro, pero a la misma vez sirvió para expandir, para dar el evangelio a conocer en toda esa región. Habían dudas, habían temores. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses para afianzarlos en la fe, para decirles, aún si te quitaran la vida, hay algo mejor de lo que estás viviendo ahora. El sufrimiento es real y duele. No podemos minimizar los dolores, no podemos minimizar los problemas. Son reales y duelen. Pero la esperanza nos hace más resistentes cuando está fundamentada en la verdad del evangelio. Cristo ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Tenemos una promesa que Cristo nos ha dado. No estamos solos. Aunque estamos viviendo en los últimos tiempos, Cristo ha dicho, ustedes no van a estar solos. Yo estaré con ustedes. Él prometió que nos daría el Espíritu Santo que nos guiaría. Y lo cumplió. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, automáticamente en el mismo momento de la salvación recibiste el don del Espíritu Santo, quien te guía, te fortalece, te da sabiduría. El Evangelio nos recuerda que Cristo hizo la obra completa. En este tiempo nosotros tenemos una misión y podemos enfocarnos en esa misión y podemos descansar espiritualmente porque la obra fue completada y nosotros estamos seguros en Cristo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque van a venir momentos en nuestras vidas donde el temor se va a apoderar de nosotros. Van a venir momentos de inseguridad. Van a venir momentos en los que perderemos nuestro trabajo, nuestro sustento. Van a venir momentos en los que no sabremos qué hacer. Pero si sabemos que Cristo está con nosotros, como Él lo ha prometido, pues sabemos que sus promesas son fieles. Él nunca falla. La esperanza bíblica es más que optimismo y pensamiento positivo. Hay veces que alguien viene a nosotros y nos dice, estoy pasando por esta situación, o alguien está pasando por ansiedad, depresión, y lo que hacemos muchas veces es, todo va a estar bien, tranquilo, todo está bien. No está bien. Yo estoy pasando por una situación que es real, todo no está bien. Nosotros no podemos simplemente minimizar el problema real que alguien está enfrentando. Son reales los dolores, las dudas, cualquiera que sea. O muchas veces nos tiramos a moralizar. No deberías estar sintiendo así porque tú eres cristiano. Muchas veces no entendemos que lo que cambia todo es nuestra fe en Cristo.
cuando tenemos la capacidad en Cristo de descansar en las promesas que Él nos ha dado, sí podemos tener momentos de ansiedad, sí podemos tener temores en nuestras vidas, pero no se convierte en algo que domina nuestras vidas. Podemos tener momentos así, pero cuando volvemos a Cristo al centro de nuestra vida y las promesas del Evangelio, entonces todas esas dudas, todos esos temores son disipados. La esperanza no es solamente pensar, lo voy a lograr, todo va a salir bien, todo va a estar bien. A lo mejor no todo va a estar bien. Muchas veces, de hecho, antes de que las cosas mejoren, empeoran. Muchas veces sucede así. Y en todas esas cosas nosotros podemos aprender algo en nuestras vidas. Todo ocurre con un propósito. La esperanza no dice, espero que todo salga bien. No, al contrario, la esperanza espera en lo que Cristo ha prometido. No en lo que yo quiero que suceda, sino en lo que Cristo ha dicho que sucederá. Por eso es en las promesas de Dios que nosotros debemos poner nuestra esperanza y no simplemente en una persona o en un negocio o en mi cuenta de banco o en mi capacidad para hacer algo y lograr algo. Tu esperanza debe estar fundamentada en Cristo. Esperanza es fe que espera. La esperanza es la fe que cree las promesas de Dios y espera con paciencia hasta el momento de su cumplimiento. La fe cree, la esperanza espera, y ambas descansan en la obra de Cristo. No es porque yo sea capaz, es porque Cristo fue capaz. No es porque yo pueda lograrla, no, es porque Cristo lo logró. No es porque yo pueda prometer algo y cumplirlo, no, es porque Cristo es el único que puede prometer y cumplir. Nuestra esperanza descansa en la obra de Cristo. En primer lugar, vamos a ver la esperanza que mantiene nuestro enfoque. Nuestra esperanza mantiene el enfoque de nuestras vidas. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Uno de los mayores peligros de los últimos tiempos en los que estamos viviendo, y los hemos repetido muchas veces durante esta serie, es la distracción. Nos distraemos muy fácil. Y la esperanza es el antídoto para la distracción. Es la mejor medicina para la distracción. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos seríamos perseguidos. Jesús nos advirtió que en los últimos tiempos podríamos ser absorbidos por las preocupaciones, por los afanes. Muchos tratarán de engañarnos, alejarnos del camino. Y las tácticas que usa el diablo no son tan evidentes. Muchas veces el diablo se disfraza de ángel de luz para confundirnos. Muchas veces no identificamos los ataques del enemigo porque están disfrazados. Es un lobo disfrazado de oveja muchas veces. Hay cosas que parecen nobles, que parecen justas, pero su base es completamente opuesta a la voluntad de Dios. Nos distraemos con los placeres temporales, queremos mucho placer, mucha satisfacción personal.
Y muchas veces todas esas cosas son buenas. Tener éxito, ganar dinero, que nos vaya bien en los negocios. Oiga, hermanos, eso es buenísimo. Pero muchas veces se convierten en nuestra distracción cuando dejamos a Dios a un lado y nos ocupamos solamente en esas cosas. Preocupaciones, afanes, engaños, placeres. La esperanza levanta nuestra mirada a Dios. Mientras estamos distraídos con lo que nos rodea, la esperanza nos dice, mira hacia arriba. Hace años, cuando todavía vivía yo en Santiago de Cuba, recuerdo que la iglesia estaba en el centro de la ciudad y tenía que pasar por una calle llamada Enramada. Era una de las calles más principales donde estaban todos los centros comerciales, los negocios. Pero era una calle bien estrecha. Y la ciudad de Santiago es una ciudad como San Juan, bien colonial, con esas construcciones bien bonitas, un poco ya deterioradas, ¿no? Pero me llamó la atención un día, yo iba caminando y me di cuenta que había unos edificios que yo nunca había visto. Había pasado por ahí miles de veces y nunca me había percatado de un montón de edificios altos que estaban en la misma calle. Iba siempre mirando hacia abajo. Y como era una calle estrecha, ¿sabes? No había como mucho para estar. Si tú te ponías a mirar con tanta gente caminando para allá y para acá, podías tropezar. Y así muchas veces nosotros andamos en la vida. Andamos mirando todo el tiempo a nuestro alrededor. Los problemas que nos rodean, la gente que nos rodea. Vivimos enfocados en lo que está a nuestro nivel. Pero la esperanza hace algo. La esperanza nos dice, haz un stop en tu vida y mira hacia arriba. Y cuando miras hacia arriba te das cuenta de que hay algo más que lo que tus ojos pueden percibir en la superficie. La esperanza eleva nuestra vista espiritual y nos da emoción, nos causa expectación acerca del futuro. La esperanza nos recuerda quiénes somos en Cristo, hacia dónde vamos y para qué vivimos. Fíjense, la esperanza nos recuerda quiénes somos, hacia dónde vamos y para qué vivimos. Está hablando de identidad y propósito. La esperanza es fundamental. Y en la Biblia, casi todos los libros que hablan acerca de los últimos tiempos no fueron escritos para revelar códigos, para crear cierto misterio. No, fueron escritos para alentar. Fueron escritos para alentar a personas que estaban en medio de persecución. Personas que estaban sufriendo por llevar el nombre de Cristo. Por eso, al hablar de los últimos tiempos, debemos dejar un poco a un lado el sensacionalismo y enfocarnos en lo que realmente los autores de estos libros querían que nosotros entendiéramos. La promesa es que no estamos solos mientras vivimos aquí, y la promesa incluye también seguridad en que cuando tengamos que partir de este mundo tenemos un lugar seguro. Los peregrinos, hablábamos hace, creo que 2 domingos atrás, hablábamos que nosotros somos peregrinos. Los peregrinos vamos caminando, andamos por este mundo, no tenemos un lugar fijo, pero necesitamos dirección. Necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. Y la esperanza nos mantiene enfocado en ese destino sin distracción. Es un enfoque. Yo no sé si ustedes han visto que a los caballos se le ponen unas cosas aquí. ¿Usted se ha preguntado para qué es? Es para que los caballos no se distraigan. Principalmente esos caballos que guían un carretón o un coche detrás. Se le pone algo aquí
para que ellos estén todo el tiempo enfocados hacia adelante. Muchas veces nosotros somos como la mujer de Lot. Cuando Dios le dijo, tienen que salir de aquí, no miren para atrás. Era por una razón. Había mucho que ellos amaban que estaban dejando atrás. Y esa mujer miró para atrás, ¿sabe por qué? Porque amaba más lo que estaba dejando que lo que Dios le estaba prometiendo. Y muchas veces nosotros somos así. Dios nos dice, avanza, camina, sigue hacia adelante. Y nosotros estamos, pero estamos demasiado atados a las cosas de este mundo. La esperanza nos ayuda a enfocarnos. Nuestras metas, sueños y aspiraciones en esta vida son importantes, pero son temporales. Es importante que usted y yo nos mantengamos luchando por seguir triunfando, avanzando en esta vida. Para poder compartir con los demás, pero sepa siempre, todas esas cosas son temporales. Usted puede pasarse 5 años estudiando una carrera, buenísimo, yo quisiera que mis hijos lo hicieran. Pero sé consciente de que eso no te va a durar para toda la vida. Es temporal. Usted puede tener un trabajo buenísimo, un buen negocio, todo eso es temporal. Invierte en lo eterno. Y no solamente en lo temporal. Porque si inviertes mucho en lo temporal y te olvidas de lo eterno, aun cuando consigas muchas cosas temporales, vas a tener un vacío en tu corazón que las cosas de este mundo no pueden llenar. Es por eso que cuando alcanzamos esas cosas, todavía sentimos sensación de vacío. Algo me falta. Tengo abundancia de cosas, abundancia de cosas materiales. Tengo fama, tengo reputación. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué más? Nuestra alma está siempre buscando, ¿y ahora qué más? Usted soñó con un carro del año, se compra el dichoso carro y a los 2 días, después de que ya se cansó de oler el olor rico del carro, dice, es un carro. Es solo un carro. ¿Ahora qué más? Y mira por la ventana. El tuyo es un Toyota Corolla del año. Y estás oliendo todavía. Pero mira por la ventana y ves otro carro más caro, de más lujo. Y yo quisiera aquel. Compras aquel y te pasa lo mismo. Siempre quieres más. Nunca te satisfaces. Y es que solo las promesas de Dios nos llenan y nos dan sentido de realización, aun cuando todavía no se han cumplido. Eso es lo bueno de todo. Usted está esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, estamos en el proceso, y aunque todavía todas las promesas no se han cumplido, en el proceso, mientras vives anhelando, esperando esas promesas, tu vida se llena de ese gozo, de esa paz, de esa seguridad que Él da. La esperanza nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar final. Hay algo más y lo mejor está por venir. Lo mejor no está aquí. Usted puede vivir la mejor vida aquí y todavía lo mejor está por venir. Es por eso que la esperanza es vital en nuestras vidas. En segundo lugar, la esperanza nos sostiene en el sufrimiento. Decirles que no vamos a sufrir, decirles que todo va a estar bien, sería lo mismo que mentirles. Y yo no voy a hacer eso. Usted y yo, todos nosotros, en algún momento vamos a sufrir. Si no lo hemos sufrido ya, en algún momento vamos a sufrir. Ya sea por una enfermedad, ya sea por la pérdida de un familiar, ya sea por que nuestro negocio se fue a la bancarrota, por las razones que sean, por persecución, por necesidades, por traición, por lo que sea. Pero usted y yo, sí le aseguro, cada uno de nosotros en este mundo vamos a sufrir. El sufrimiento no es solamente para los buenos o los malos, es para todo el mundo. El sufrimiento no mira si tú eres cristiano o eres mundano. No, es para todo el mundo.
Hay quienes le dicen, no, conviértete a Cristo y tú vas a ver cómo tu vida, todo te va a ir bien. Mentira. No es así. Claro, es diferente cuando estás en Cristo, cómo se enfrentan esas crisis. Pero el sufrimiento es parte de ese mundo en el cual vivimos. Y todos en algún momento vamos a chocar con el sufrimiento. Así que tenemos que prepararnos. No ignorarnos, no pensar todo va a salir bien. Antes cuando yo hablaba de, por ejemplo, seguro de vida. Cuando tú hablas de seguro de vida es porque estás preparándote para que los que se quedan con vida se queden con algo y no se queden solos. Por ejemplo, nosotros, Rebeca y yo, hace años, si nosotros tenemos hijos, tenemos 3 hijos. Imagínense que nosotros vayamos de paseo y nos pase algo. Para morirse solamente tienes que estar vivo, ¿ok? Todos en algún momento nos vamos a ir de este mundo. Hay quien me dice, ya no hable de eso, no me gusta que hable. Hay que hablar, hay que prepararse. Porque qué tal si a Rebeca y a mí me pasa algo, yo sé, el Señor tiene el control, pero mis hijos, ¿con quién se quedan? ¿Con qué se quedan? Aparte de perder a sus padres, tener el dolor de perder a sus padres, también van a perder casa, van a perder escuela, van a perder todos los demás. No, por eso es que nosotros tenemos un seguro de vida. No es para nosotros. En realidad para nosotros es un seguro de muerte. Pero para ellos es la seguridad de que cuando sus padres les falten, ellos no quedaron a la aventura. Ellos quedaron con algo seguro. Y eso para los padres más jóvenes que tienen niños, se los recomiendo 100%. No pienses que sí tenemos fe, Dios va a hacer, pero también Dios nos da sabiduría para nosotros hacer la parte que nos corresponde. Eso es una parte importante y eso fue un paréntesis. Pero la realidad es que en el mundo vamos a tener aflicciones. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Y esa es la promesa que tenemos. Es algo que causa esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 18, que lo leímos ahorita, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si una pérdida familiar duele, imagínense esa misma intensidad en gozo. Asimismo, como duele la pérdida, asimismo va a ser de intenso nuestro gozo cuando el Señor se manifieste completamente. La Biblia no minimiza el dolor. La Biblia no nos dice, no llores, todo va a estar bien. A veces queremos consolar a alguien y le decimos que no llore. Caramba, que lloren, que se lamenten. ¿Cómo no va a llorar? Sí, duele, que lloren. A veces decimos, la Biblia nos dice que no suframos, que no enfrentaremos pérdidas. La Biblia no dice nada de eso. Yo no sé de dónde sacan estas personas que cuando van a predicar el evangelio le dicen a la gente que todo va a estar bien cuando se convierten en cristianos. No es así. Si esa es mi expectativa para venir a la iglesia, si esa es mi expectativa para venir a Cristo, estoy viniendo con las expectativas incorrectas. Porque la Biblia no promete nada de eso. Al contrario. Lo que sí nos confirma de una manera consistente es que los sufrimientos en este mundo no tienen la última palabra. Los sufrimientos no tienen la última palabra. Pablo, él mismo sufrió cárceles. Él mismo fue muchas veces golpeado cuando iba a pueblos a predicar el evangelio y lo sacaban a pedradas de ahí. Y en una ocasión dice que lo dejaron casi muerto. Sufrió persecuciones, sufrió rechazo de su propio pueblo. Y aún así, Pablo escribe a los demás cristianos para alentarles. Tenía todavía espacio en su vida, tenía todavía ánimo para alentar a otros cuando él había sido tratado tan mal.
solo por predicar el evangelio. Y es que él veía más allá de sus circunstancias. El evangelio le permitía a Pablo ver más allá de su circunstancia, de lo que le rodeaba. La esperanza no eliminaba el sufrimiento. La esperanza le da sentido al sufrimiento. Sí, estoy sufriendo, pero estoy sufriendo por una razón. Sí, estoy sufriendo, así pensaba Pablo, pero mi sufrimiento va a redundar para salvación de muchas almas. Sí, estoy sufriendo, pero este dolor se va a convertir en gozo. El dolor puede describir dónde estoy. El dolor puede describir mi circunstancia actual, real, de hoy, aquí. Pero no determina hacia dónde voy. Lo repito. El dolor puede describir dónde estoy hoy, pero no determina hacia dónde voy. El dolor no tiene por qué detenerte cuando tienes esperanza. Cuando tienes esperanza puedes ir por encima de las circunstancias. Puedes volar por encima de los problemas. Porque la esperanza nos sostiene en medio del sufrimiento. Hemos visto dos cosas. La esperanza nos enfoca, nos mantiene enfocados. No estamos distraídos, sabemos hacia dónde vamos, hay una dirección, hay un camino y nos mantiene enfocados. La esperanza además nos sostiene en el sufrimiento. En algún momento vamos a enfrentarnos al sufrimiento. Y si tú no quieres terminar destruido, aplastado por el sufrimiento, más te vale que incorpores la esperanza de Dios en tu vida. En tercer lugar, la esperanza vence el temor a la muerte. Esa es otra cosa que nosotros vamos a tener que enfrentar en algún momento, hermanos. Me duele decirles, pero en mi casa se habla de la muerte con mucha naturalidad. Mis hijos hablan de eso con mucha naturalidad. Es muy diferente hablar de eso a experimentarlo. Estamos claros. Pero tenemos que entender que en algún momento eso va a suceder. Tenemos que prepararnos para cuando eso suceda. El dolor de una pérdida es tan grande que no podemos entenderla hasta que llega el momento. Incluso yo que puedo hablar de eso ahora, aquí mismo, yo mismo no entiendo lo que se siente cuando se pierde a un ser querido tan cercano. No puedo entenderlo todavía. Pero sí hay algo que la palabra nos da, es seguridad de lo que viene después de ese momento de separación en este mundo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ve? No quiero que ustedes se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Siempre nos vamos a entristecer, pero es diferente la tristeza. No es lo mismo tener una tristeza temporal a una tristeza crónica. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una realidad, pero hay otra realidad que debemos conocer. La muerte es una realidad, pero Cristo viene. Y nuestra tristeza se convierte en gozo cuando sabemos que lo mejor está por venir. Cuando sabemos que la vida después de esta es mucho mejor. La muerte asediaba a los creyentes en el primer siglo. De hecho, muchos perdieron sus vidas. Y déjenme decirle, de una manera horrenda. En el primer siglo se veían cosas tales como que los romanos agarraban a los cristianos y hacían de ellos antorchas. Cosas crueles, hermanos. Cosas que solamente decirlas se me eriza el pellejo de pensar en ellos. ¿Sabes en qué cabeza cabe escoger vidas humanas y ponerlos ahí como antorchas para que alumbren el palacio del rey? Así morían muchos cristianos, quemados. Muchos eran tirados, echados con los leones y el público mirando con mucha euforia, viendo cómo un león destrozaba a seres humanos. Esas cosas experimentaron los primeros cristianos. Y a esos cristianos Pablo les está escribiendo: aliéntense para que su esperanza les ayude a ver más allá de lo que en este mundo están experimentando ustedes. La persecución era real. El temor de ellos era real. Había mucha inseguridad. Y muchos de ellos se preguntaban: ¿qué sucederá con nosotros después que partamos de aquí? ¿Qué va a pasar con nosotros si perdemos la vida? Pero ¿sabes qué? Si ustedes se ponen a pensar bien, nosotros no tenemos nada que perder con nuestra fe. Tenemos mucho que ganar. Porque tanto cristianos como no cristianos, todos van a morir. Pero qué diferente es morir con una esperanza, con una seguridad de que cuando partas de aquí hay vida eterna. Es muy diferente. Es muy diferente. Se siente mucho dolor cuando tú tienes la pérdida de un ser querido, pero cuando tú sabes que tú lo vas a ver pronto, es diferente lo que se siente a pensar: más nunca voy a verlo. Es diferente. Pablo responde a estos cristianos con sus propias palabras. Les dice: Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo va a volver. Y esa seguridad cambia todo en nuestras vidas. Por lo tanto, los creyentes vamos a resucitar como Cristo resucitó. Nosotros también resucitaremos. La resurrección de Cristo, Cristo venció en la cruz. Y lo que confirma su triunfo es su resurrección. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque Él prometió que iba a morir y que iba a resucitar. Él lo cumplió. Y Él nos daría vida juntamente con Él. La esperanza cristiana no niega la realidad de la muerte, sino que la enfrenta sabiendo que la tumba de Jesús está vacía. Todo ser humano tiene que morir algún día. Así que no hay nada que perder para nosotros. Tenemos mucho que ganar. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así dice Pablo. Ya no te enseñorearás más de mí. Ya no me esclavizarás con temores. Ya no tengo temor. Y era por eso que aquellos cristianos vivían con determinación. Había amenaza de muerte, pero ellos seguían adelante. ¿Por qué? Porque había una esperanza que les sostenía.
Había una seguridad de la vida más allá. Me puedes quitar mi vida aquí, pero no me puedes quitar mi vida eterna. Eso no me lo puedes quitar. Hermanos, ¿cuánto necesitamos que los cristianos de nuestros tiempos vivan con esa determinación en su vida? Todo cambiaría si nosotros entendiéramos que todo lo que tenemos aquí es pasajero. Vivimos con muchos temores y nuestros temores nos frenan. Nuestros temores a perder el trabajo, nuestros temores a perder. Y estamos recogiendo migajas en todo lado donde vamos por temores. Si nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo tiene lo mejor para nosotros, no temas. Hermanos, nosotros no fuimos creados para morir. Y es por eso que siempre tenemos temor de la muerte, aun cuando sabemos que todo el mundo va a morir. La razón por la cual nunca nos vamos a acostumbrar es que usted y yo no fuimos creados para morir. Y esa es una evidencia clara de lo que la palabra de Dios nos dice, cómo fuimos creados. Nosotros fuimos creados con un alma eterna. Nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma no. Y es por eso que nosotros nunca vamos a entender la muerte, nunca la vamos a aceptar, nunca vamos a estar acostumbrados a la muerte. Porque nuestra alma es eterna. Y tenemos un alma eterna metida en un cuerpo mortal. Eso es lo difícil del ser humano. Por eso nosotros nunca vamos a ser satisfechos o a satisfacernos con las cosas temporales del mundo, porque nuestra alma sigue buscando lo eterno, sigue buscando más allá, nunca se sacia, porque nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo tiene un límite. Por eso no nos vamos a acostumbrar. Por eso siempre la muerte es algo que humanamente no podemos enfrentar por sí solos. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos una esperanza de algo más allá. Pero la muerte dejó de ser el final para nosotros cuando creímos en Cristo. La muerte se convierte en el principio de algo mejor. Ahora es la puerta hacia la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no hay que temer. Se vive diferente. Se vive con paz. Ahora, si usted va a montarse en un avión, usted dice, bueno, esto me pone, hay muchos de nosotros que nos pone a temblar, ¿verdad hermano? Ahí conversaba con un amigo mío del trabajo y dice que su esposa, no me acuerdo cómo, le pusieron, los hermanos de la iglesia le pusieron baja. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron baja? Y es porque ella va montada en el avión y cada vez que el avión se cae, baja. Como ella diciéndole al piloto lo que debe hacer, piloteando baja. Hay algunos de nosotros que tienen esos temores, pero cuando yo me pongo a pensar en la esperanza que tenemos en Cristo, dice, de todas maneras, yo me voy a morir en un día. Pero lo bueno es que yo no me voy a morir ni un día antes ni un día después que el Señor ha determinado. Cuando el Señor diga, hasta aquí llegaste, Wilfredo, cumpliste la meta que yo te puse, oiga, no hay nada que yo pueda hacer para impedirlo. Pero tampoco no hay nada que yo pueda hacer para adelantarme. Porque el que da la vida y el que la quita es uno. Es nuestro Dios, es nuestro Creador. Por tanto, puedes vivir seguro, segura, confiado, confiada de que tu vida está escondida en Cristo. Solamente asegúrate de que verdaderamente estés en Cristo. Lo demás está en la mano del Señor. En quinto lugar, hermanos, y ya para ir terminando, la esperanza combate la ansiedad y la depresión. En el Salmo 42, versículo 5, el salmista dice hacia sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista estaba abatido, estaba preocupado.
Y él, en medio de su reflexión, él se decía, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás abatido? ¿Dónde está tu esperanza? Y nosotros muchas veces tenemos que darnos esa terapia a nosotros mismos, reflexionando en la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor es vital. Cuando estamos en momentos así, en momentos de crisis en nuestras vidas, el mejor remedio para tu vida es toma la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a recordar las promesas de Dios. Y cuando tú recuerdas esas promesas, puedes descansar. Es como un bebé cuando está en las manos de su madre. El bebé no está preocupado de que se va a caer, ¿verdad? Ninguno de nuestros bebés, los pequeñitos que tenemos, está preocupado de que, ay, si mi mamá me deja caer. No, ellos no se preocupan por eso. Así podemos vivir nosotros cuando estamos seguros de nuestro Padre Celestial. Muchos viven preocupados por el mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer mañana? Algunos tratan de disfrazar el futuro o descifrar, el futuro con rituales. ¿Por qué la gente está tan interesada en ir a aquellos que leen cartas y para conocer el futuro? ¿Por qué no tienen esperanza? Por la inseguridad. Mi vida está escondida en Cristo. ¿De qué me sirve a mí conocer antes de tiempo lo que va a suceder mañana? Eso lo que me va a hacer a mí es predisponerme. Esa es la razón por la cual el mañana es un misterio y ese misterio está escondido en Dios. Dios conoce, solamente Dios conoce tu futuro, el mío. Y yo no quiero conocer más. Quiero que Él me muestre cada día cómo vivir. Porque el hecho de que yo conozca el futuro no me va a permitir a mí cambiarlo. No me va a permitir a mí cambiarlo. Por tanto, si yo no lo puedo cambiar, ¿para qué lo quiero conocer? Tu futuro está en las manos del Señor. La incertidumbre muchas veces nos consume. Estamos con tanta incertidumbre. Descansa en el Señor. Muchas veces el miedo nos paraliza. El miedo no es un buen consejero. El miedo nos paraliza muchas veces. Cuando debemos avanzar, porque tenemos miedo, estamos paralizados. No sabemos qué hacer. Pero cuando tienes esperanza, tú avanzas. Aún con miedo, tú sigues adelante. La preocupación crónica, ¿verdad? Eso que llamamos ansiedad, muchas veces no es más que una preocupación que se apodera de nosotros. No todos nosotros nos preocupamos. O sea, preocuparse significa tomar acción en algo que todavía no ha sucedido, que creemos que va a suceder. Entonces muchos de nosotros vivimos trabajando, esforzándonos, gastando energía en cosas que todavía no han sucedido. Y muchas de ellas no van a suceder. Han sucedido solamente aquí. ¿Qué voy a decir cuando Marcia se me acerque? Yo le voy a decir tal cosa. A lo mejor Marcia nunca pensó en decirme lo que yo estoy pensando. Pero yo estoy quemando energía, entretenido en prepararme hacia el futuro. ¿Qué me va a decir mi jefe cuando venga? Yo vi que despidieron unos cuantos, es capaz que me despidan a mí y yo me paso, no descanso en la noche, no duermo porque estoy pensando que mañana mi jefe me va a despedir a mí también. Eso se llama preocupación. Y es cierto, nos preocupamos muchas veces, pero no podemos dejar que la preocupación se convierta en aquello que dicta nuestro futuro, nuestro diario vivir. Cuando eso sucede, ya entonces se convierte en una preocupación crónica, algo que te controla y determina hacia dónde te diriges. La esperanza produce descanso y produce paz al recordarnos que el futuro pertenece a Dios y que nosotros estamos seguros en Él. La esperanza bíblica nunca niega nuestras emociones reales. David luchó con sus emociones. Él luchó. Él reconoció que estaba abatido. Él reconoció que estaba por el piso, pero siguió adelante. Elías, Jeremías, ¿cuántos de ellos hablaron acerca de cómo se sentían, su estado de ánimo? Muchos creyentes fieles lucharon
contra sus propias emociones. Todas esas personas, esos personajes bíblicos que miramos con cierta admiración, se enfrentaron a esas crisis, momentos, valles de sombras de muerte en su vida. Todos ellos se enfrentaron a ello. Pero la esperanza en Dios les sostuvo hasta el final, en medio de su fragilidad humana. La esperanza se convierte en un ancla en nuestras vidas. Las tormentas pueden continuar, pueden dar fuerte contra nuestras vidas, pero ya no somos arrastrados, porque la esperanza es nuestra ancla. Cuando estás anclado en el Señor, la esperanza nos impulsa a vivir en misión. Y con esto voy a terminar. Es importante que entiendas que cuando vives tu vida con una esperanza clara en lo que viene, esa esperanza te mantiene a vivir en misión. En Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Mientras vivimos en este mundo, cuando tienes esperanza, tú tienes espacio para dedicarte a la vida de otros, porque tu vida está segura. Cuando no tenemos esperanza, estamos todo el tiempo con un sentido de autoprotección, cuidándonos, velándonos por nosotros mismos. Pero cuando tú tienes esperanza, esa fe que espera en las promesas de Dios, tú dices: yo estoy seguro, ahora tengo espacio para pensar en mi hermano Luis, para orar por mi hermano Luis, para ayudar a mi hermano Luis, para caminar con él, ¿verdad? Cuando tienes esperanza y tienes seguridad de tu vida en el Señor, tú puedes dedicarte a la misión que Dios te ha dado en esta tierra. Por eso es que nos ha dado esa seguridad. Para que ahora que estás seguro, que estás salvo, puedas pensar en los que te rodean. Pedro, en 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando vives con esa esperanza, la esperanza te hace reírte del futuro. Y cuando la gente te ve viviendo de una manera diferente en medio de tus crisis, en medio de tus realidades, con paz, con seguridad, la gente se inquieta y dice: ¿qué le pasa a esta persona? Si fuera yo, estuviera muerto de miedo. Si fuera yo, estuviera encerrado en mi cuarto, estuviera lloriqueando por todas las esquinas. Pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué es tan diferente? Entonces, cuando empieces a llamar la atención de otras personas, la gente va a venir a donde tú estás, porque están curiosos, porque están inquietos, porque tu vida es diferente, porque tu esperanza, tu paz, tu gozo les llama la atención. Y entonces es tu oportunidad. Es tu oportunidad de presentar razón de la esperanza que hay en ti. Es tu oportunidad de decirles a otros, de compartir con otros por qué tú puedes vivir de esa manera. Y es que Cristo vive en ti. Y es que Cristo hace la diferencia en ti. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Esa es la misión. Mientras vives con esa esperanza viva en ti que impacta tu presente, ese mismo estilo de vida es el que Dios va a usar para atraer personas a ti, para que tú puedas comunicar el mensaje del Evangelio. Estemos preparados para presentar defensa.
No es que el evangelio necesite que lo defendamos. No es que la verdad necesite que nosotros... Dios se defiende solo. Dios no necesita de nosotros. Nosotros no tenemos que estar peleando con la gente, ni discutiendo, ni debatiendo. Eso no es lo que dice Realmente no me gusta mucho esta traducción. Cuando usted lo lee en inglés, la traducción es diferente. Es simplemente presentar defensa. Se refiere a dar razón de la esperanza que hay en ti. Esa traducción me gusta más. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Firmes sin fluctuar. A veces cuando más problemas hay en nuestras vidas es cuando más nos alejamos y nos aislamos. Debe ser lo contrario. Es cuando más debes buscar el calor de tu iglesia. Es cuando más debes buscar el calor de aquellos que vamos en la misma dirección. Y es una profesión, como mismo está el médico, como mismo está el ingeniero, el plomero, el electricista. La vida cristiana es una profesión. Hay una misión que tenemos. Hay un trabajo. Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. En 1 Corintios 15, 58, justo después de hablar acerca de la resurrección y la victoria final de Cristo, Pablo le dice a los corintios: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo siempre significa que no me detengo. La vida es cuesta arriba. Y cuando usted está subiendo una montaña, si usted para, la inercia lo lleva hacia abajo. Usted no va a detenerse hasta que llegue. Porque si usted se detiene, va a bajar más rápido de lo que subió. Y lo que le costó quizás un mes subir, lo va a bajar en un segundo. Hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. No es en vano. La esperanza nos activa en la misión. La esperanza nos impulsa a servir. La esperanza es contagiosa. Cuando nosotros vivimos con esa esperanza, la gente quiere saber más. La gente quiere lo que tú tienes. Y tenemos que vivirlo. Y nuestra vida se convierte en el mensaje que Cristo quiere dar a los que no le conocen. Cristo viene y el tiempo es limitado. Estamos viviendo en este último tiempo en el cual esperamos la segunda venida del Señor. Y muchas personas aún se pierden sin Cristo. Tenemos que tomarlo con un sentido de urgencia. El Evangelio es la única esperanza para este mundo. No hay nada más. El Evangelio es la única esperanza. ¿Y sabes a quién se le ha dado el Evangelio? A ti y a mí. Fíjense lo importante que tú y yo somos en este mundo. Si el Evangelio es la única esperanza para el mundo perdido y el mensaje se nos ha dado a nosotros para que lo llevemos, nosotros somos más importantes que el gobierno. Nosotros somos más importantes que cualquier grande empresa. Tu trabajo, la profesión de nuestra esperanza es más importante que cualquier cosa en este mundo. Por eso la iglesia necesita activarse. Por eso la iglesia necesita entender que es una urgencia. No es una opción. No es algo más. Es una urgencia. El mundo se pierde y Cristo viene. Cuando vivimos con la esperanza del Evangelio, toda nuestra vida gira alrededor de la misión. Como yo le decía, conversaba con Luis ayer, ¿verdad? Cuando la misión es el centro en mi vida,
todas las decisiones que yo tomo en mi familia, en lo que voy a estudiar, con quién me voy a casar, cómo voy a criar a mis hijos, todo gira alrededor de la misión. Cuando Rebeca y yo nos casamos, la mayoría de nuestros amigos se fueron a Houston, Texas. Otros se fueron a North Carolina. ¿Sabe por qué se fueron? Se los aplaudo. Se fueron porque encontraron oportunidad, casas bellísimas, con mucho más económica de lo que te puedes encontrar aquí. Y nosotros, de hecho, llegamos a ir a Houston y cuando vimos esas casas, digo, con lo que yo me compro aquí un apartamento, ya me compro una casa de 5 cuartos con piscina, garaje. Y yo le dije a Rebeca, ¿sabes qué? Yo creo que nos vamos a mudar para acá. Pero cuando veníamos en el vuelo de regreso, nos pusimos a pensar, bueno, rápidamente uno puede tomar la decisión así, irse por una casa, porque puedes cumplir el sueño de tu vida, tener una casa grande que siempre quisiste. Y es un sueño bueno, no es malo. Pero ¿sabes qué? Nuestra iglesia está en Miami. El Señor nos llamó allá. Tenemos una misión que cumplir allá. Y el Señor no me ha dicho, ya terminaste aquí. Tuvimos que nosotros los dos nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿sabes qué? Me encantaría la casa, pero el Señor no nos está llamando allá. Porque el Señor claramente nos llamó a una iglesia aquí en Miami. Y nos pasamos, todos nuestros hijos nacieron y se criaron en un apartamento de 2 cuartos, apretados con un solo baño. Gracias a Dios el Señor suplió y ya tenemos una casa un poquito más cómoda de 3 cuartos. Pero ¿sabes cuál es el punto? El punto es que la bendición de Dios no está en un lugar, está en enfocar tu vida en la misión que el Señor te ha dado. Porque cuando el Señor te llama a donde Él te llama, Él provee todo lo que tú necesitas para que cumplas la misión donde Él te ha llamado. Cuando nosotros pensábamos en irnos allá, estábamos pensando en adquirir una casa como esa con lo que ganamos. El Señor te puede decir, bueno, yo te puedo dar más ingresos para que tú consigas la casa aquí. El punto es que ¿quién limita a Dios? Muchas veces nosotros limitamos a Dios con nuestros pensamientos. Y nos movemos fácilmente por lo que dice la gente, por lo que nosotros pensamos, por nuestros análisis humanos. Enfoca tu vida en la misión que Cristo te ha dado y tú vas a ver cómo Él se encarga de todo. Hermanos, cuando vivimos con esa esperanza, Él se encarga de los resultados. Una persona con esperanza sirve con gozo. Una persona con esperanza persevera con paciencia. Una persona con esperanza comparte el evangelio con urgencia. Una persona con esperanza discipula intencionalmente a otros, dedica tiempo para edificar a otros. Invierte en lo eterno, porque es allá donde voy a dedicar toda mi vida en la eternidad. Toda esta esperanza tiene un fundamento claro y sólido en la obra de Cristo. No está basada en nosotros, no está basada en nuestras circunstancias. Nuestra esperanza no está basada en lo que va a suceder en el gobierno. No está basada en la suerte, está basada en Cristo, la roca inconmovible. Jesús vivió perfectamente, murió por nuestros pecados, resucitó en victoria, ascendió al cielo y prometió, yo regreso por ustedes. Y tenemos esperanza porque el mismo que creó el cielo y la tierra, el mismo que sustenta la creación, Él completó la obra. Él dijo, consumado es. Y Él es fiel. Y Él es digno de ser creído. Él es digno de nuestra confianza. Nuestra esperanza en Cristo de que Cristo regresa es una esperanza firme. No se basa en promesas vacías. El que prometió ha demostrado ser fiel
y digno de confianza. En fin, hermanos, la esperanza cristiana mantiene nuestro enfoque. La esperanza cristiana nos sostiene en medio del sufrimiento. La esperanza vence el miedo a la muerte. La esperanza en Cristo combate la depresión. Y la esperanza nos impulsa a vivir en misión. Fíjense qué importante es la esperanza. Cuando usted pierde la esperanza, lo pierde todo. Por eso la pregunta hoy no es: ¿tienes problemas? ¿Vendrán problemas en mi vida? ¿Me voy a morir en algún día? ¿Voy a sufrir? No, eso es un hecho. Va a suceder. La pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde está puesta nuestra esperanza? Ese es el key de todo lo demás. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En lo terrenal? ¿En lo que puedes lograr con tus propias fuerzas? ¿En una persona? ¿En un gobierno? ¿En un líder? ¿O tu esperanza está en aquel que completó la obra? Cristo no nos prometió una vida brillante sin dificultades, nos prometió que Él regresaría. Hermanos, el fin de todo esto es: si nosotros conocemos el fin de la historia, entonces podemos vivir el presente con esperanza. Tú conoces el fin de la historia y eso lo cambia todo. Cuando conoces el fin de la historia, entonces puedes vivir con esperanza. Sabes dónde va a ser tu final. Sabes dónde vas a terminar. No hay que temer. El que prometió es fiel.